para evitar problemas con la internet, voy a apagar mi video. Bien, en lo que respecta al aparato urinario, como siempre les presento cuando tengo ganas, porque la realidad es que también van a ver que en respiratorio ya es un tema que no me gusta mucho, así que no le pongo mucha garra al PowerPoint, solo lo básico. En este caso, renal es un tema que me gusta muchísimo y lo empecé planteando desde objetivos para esta presentación. Primero, en preparados histológicos de riñón, diferenciar la organización entre el parénquima en corteza y médula, reconocer las estructuras que conforman la nefrona, señalando en la zona del riñón en la que se encuentran. Después, relacionar morfología y afinidad tintorial de las células de los túbulos renales con ultraestructura y función que cumplen. Reconocer los tejidos que conforman la pared de las vías urinarias y vejigas. De esta forma, y ya comenzando con lo que es la presentación, podemos señalar que el aparato urinario está conformado por 2 riñones, 2 uréteres y la vejiga, que va a terminar en un conducto que es la uretra. Si tenemos que señalar funciones para este aparato, vamos a señalar 2 grandes funciones, que una es la excreción y la otra es la secreción. Cuando hablamos de excreción, la función relacionada con la excreción es la producción de la orina, ya que a través de ella, como dice acá, se eliminan distintos residuos de metabolismo junto con agua, electrolitos y otros elementos presentes en exceso en el medio interno. Y por otra parte, tiene una función de secreción, ya que los riñones son los encargados de producir una hormona que es la eritropoyetina, que seguramente ya el nombre les recuerda a un tema ya tratado, como es la hematopoiesis, en este caso la eritropoyetina, es una hormona que estimula la producción de glóbulos rojos en médula ósea, y la renina, que es una hormona en lo que está relacionado con lo que es la regulación de la presión arterial. Otra función que tiene que ver con la secreción es la secreción de vitamina D. La realidad es que es un sitio de activación de esta vitamina D y como pueden ver acá, la vitamina D es importante en el mantenimiento del calcio para los huesos y para el equilibrio químico normal del cuerpo. Acá también podríamos señalar, como en el caso de la melatonina, la importancia de tomar sol todos los días. ¿Por qué? Porque también a la vitamina D se la señala como un importante inmunomodulador y es una cuestión a tener en cuenta en estos tiempos de COVID. No solamente en tiempos de COVID, sino siempre, ¿sí? Si hay algo que tenemos que aprender de este proceso que estamos viviendo, es que hay un montón de, ¿cómo se puede decir?, de acciones que estamos aprendiendo durante esta pandemia y que nos van a servir para nuestra vida posterior, como es el lavado de manos, como es el tomar los 10 minutos de sol todos los días, el respeto al ciclo luz-oscuridad, y esto está relacionado con la melatonina, y así varios aspectos. En lo que tiene que ver entonces con el riñón, señalar esto, que es el sitio de la activación de la vitamina D. Si centramos la atención ya y entrando en lo que es la histología, o mejor dicho, una histofisiología, vamos a empezar por los riñones. En este caso, habíamos dicho que eran órganos pares, por lo que vamos a tomar uno como ejemplo, y cuando hacemos un corte, ya macroscópicamente podemos diferenciar que es un órgano que está organizado en una corteza y una médula. La realidad es que la corteza la van a ver en la zona externa y entre lo que son las pirámides renales, que son
lo que se conoce como médula. Cada sector de esta médula más la corteza que lo, digamos, circunda, se denomina lóbulo. Y vamos a ver que esta parte del parénquima, recuerden que cuando hablo de parénquima estoy hablando de la parte funcional, es decir, esta médula con su tejido cortical circundante, van a terminar en lo que es un cáliz menor. De ahí, estos cálices menores se unen para formar cálices mayores y de ahí a la pelvis renal y luego al uréter. Esto es lo que podemos ver desde la macroscopía. Como estamos hablando de un órgano contenido por algo, siempre lo que contiene a las células se denomina parénquima. Y el parénquima va a estar dado por, primero, antes que nada, una cápsula, que en el caso del tejido del riñón, perdón, en el caso del riñón humano, estará formado por tejido conjuntivo denso y por debajo un tejido conjuntivo con miofibroblastos. Esta estará en íntimo contacto con lo que es la corteza. También después veremos, y si no lo vemos, ya se lo señalo acá, cuando hablo de estroma, no solamente estoy hablando del de la que es, lo que es la cápsula, sino también todo el tejido conjuntivo que va a estar conteniendo o sosteniendo las demás estructuras del parénquima. La realidad es que, como les señalaba, la unión de una pirámide medular más la sustancia cortical circundante nos da la formación de un lóbulo. En este caso, lo que ustedes ven acá en esta imagen es un riñón de conejo que en realidad es un único lóbulo abierto a la mitad, por eso parecen como dos lóbulos, pero en realidad es un riñón abierto a la mitad. Y acá veríamos entonces lo que es la médula rodeado por la corteza. Otra división del parénquima que podemos hacer es la de lobulillo. En este caso, como pueden ver, ya estamos viendo una microfotografía y en este caso, un rayo medular más el tejido cortical circundante va a ser un lobulillo. ¿Qué es un rayo medular? El rayo medular es tejido medular que va hacia la corteza, ¿sí? Fíjense que como en esta imagen, que es una imagen con una cámara fotográfica común y silvestre, se ve que la corteza está como rayada. Bueno, cuando lo vemos al microscopio, vemos estas estructuras que son los rayos medulares. Y por último, tendremos a la unidad funcional del riñón. ¿Qué significa una unidad funcional? Si tuviéramos la posibilidad de sacar una estructura o de cortar el órgano en pedacitos y sacar una única estructura y a partir de ahí poder explicar toda la función, eso sería el concepto de unidad funcional. En el riñón, si pudiéramos tomar un trocito que se llama nefrona, podríamos explicar toda la función de este órgano. ¿Por qué? Porque es la unidad que se repite, por eso es unidad estructural, y a la vez funcional del riñón, porque tomando un trocito ya podemos explicar con su estructura toda la función del órgano. Acá en esta diapositiva lo que pueden ver es que la nefrona está dividida en dos grupos, o en dos estructuras, perdón. Una, el corpúsculo renal o de Malpighi, y por otra parte, un sistema de túbulos. ¿Cómo puedo en un preparado histológico ir viendo las distintas funciones? Perdón, las distintas estructuras.
Bueno, antes vamos a tratar de entenderlas. Si empezamos o buscamos un origen para explicar esta nefrona, nosotros sabemos que la función que nos sale de primera en el riñón, es decir, forma orina. Entonces, para esto tenemos que tener el concepto de que esta formación de orina comienza con lo que es la formación del ultrafiltrado de plasma. Por lo tanto, voy a tener que tener un sistema de vasos sanguíneos que entran al riñón, se capilarizan y salen del riñón. Por lo tanto, la irrigación de este órgano es muy importante y es un concepto que deben conocer. En el proceso de ingreso, nosotros ya sabemos que a un órgano siempre ingresan arterias, o mejor dicho, se considera que ingresan porque la sangre entra por ahí. Esta arteria se va dividiendo de una determinada forma, que ustedes tendrán que ver en la parte de irrigación, hasta llegar a arteriolas. Estas arteriolas entran dentro de una estructura que es el corpúsculo retalo de Malpighi. En este sector es donde se capilarizan y vuelven a formar otra arteriola, ¿sí? O se resuelven en otra arteriola. Esta estructura, este ovillo capilar, se denomina glomérulo y a la vez es o está contenido en lo que es la cápsula de Bowman. En lo que tiene que ver con la cápsula de Bowman, lo que vemos acá como contención es su parte parietal, pero también está constituida por una porción visceral que está constituida por células que se llaman podocitos, que después veremos. En este contexto, donde el vaso arterial o la arteriola entra, se capilariza y luego sale, es lo que se denomina el polo vascular de este glomérulo, mientras que por el lado contrario tendremos el polo urinario. ¿Por qué? Porque en esta zona lo que se produce es el ultrafiltrado de plasma. Y ese ultrafiltrado de plasma es el que va a entrar en el sistema de túbulos que se pueden ver acá y es lo que va a terminar formando la orina. ¿Cómo lo veo al microscopio? Bueno, primero, observar el polo vascular o el polo urinario es un hallazgo, como pueden ver acá, ¿sí? Lo más probable es que veamos una estructura de esta forma, donde ya pueden observar que es muy difícil individualizar los capilares. Vamos a ver un acúmulo de núcleos y glóbulos rojos. El espacio urinario, que es el espacio que queda entre los capilares rodeados por la capa visceral de la cápsula de Bowman, y la parte parietal de la cápsula de Bowman, que se diferencia o se puede distinguir por un epitelio simple plano. Dijimos que estos capilares estaban íntimamente relacionados con las células que forman lo que es la capa visceral de la cápsula de Bowman, y decíamos que esas células se denominan podocitos. Estos podocitos emiten prolongaciones citoplasmáticas y fíjense cómo se van interdigitando, ¿sí? Acá vuelvo al video y no sé si me sigue. Es como que ustedes tuvieran una mano con otra, y si esto es un podocito y este es otro podocito que emiten estas prolongaciones citoplasmáticas, se van interdigitando y fíjense que lo que se forma entre un dedo y otro son como ranuras, ¿sí? Por eso se dice que son ranuras de filtración.
¿Cuál es la importancia de esto o tener en claro este concepto? Que estas células, los podocitos, juntos con la membrana basal de los capilares y el endotelio capilar, son la base de la membrana de filtración. Vuelvo a desaparecer. ¿Por qué es importante hablar de una membrana de filtración acá? Porque si se forma un ultrafiltrado de plasma, ustedes saben que el plasma es la matriz extracelular del tejido sanguíneo, que es líquida. Esta membrana va a dejar pasar determinadas sustancias y otras no. No va a permitir el paso de células, ¿sí? Y tiene como resultado, como les decía, la formación del ultrafiltrado de plasma. Esta barrera, una de las cosas que no deja pasar son las proteínas de alto peso molecular y tiene determinadas características también relacionadas con cargas eléctricas, y esos aspectos se los dejo a ustedes para que lo vean desde el libro. En este ultrafiltrado decíamos que uno de los componentes muy importantes es la membrana basal de los capilares, que puede ponerse de manifiesto con una coloración de paz, como es la que estamos viendo acá. Pero fíjense que a la vez es muy difícil determinar qué células o qué estructuras forman este ovillejo capilar. Acá podemos señalar que sí estamos viendo un capilar, porque fíjense que con el PAS los glóbulos rojos se tiñen como si fueran fantasmas. Bien, dentro de lo que es este espacio, también vamos a tener, además de los capilares, además de los podocitos, a la célula mesangial. Las células mesangiales tienen como función fagocitosis y endocitosis, sostén, secreción y modulación de la distensión glomerular. Y fíjense, este esquema me encanta, si no me equivoco es de Junqueira, libro que no sé si ya les dije, pero para mí es un libro muy lindo para lo que es esquemas. Fíjense cómo vemos los componentes de este corpúsculo y la relación que hay entre ellos en este esquema, que es muy sencillo, donde a los capilares, la relación con los podocitos, cómo se forman estas ranuras de filtración, y a la célula mesangial en la relación con ellos. Decíamos que una vez formado ese ultrafiltrado de plasma, y en este punto me gustaría saber si quedó claro qué es lo que pasa en el glomérulo. Cric, 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 cric. ¿Ya los perdí? ¿Se fueron todos a dormir? No. Yo estoy acá atenta. ¿Se entendió, Ana? Por lo menos contéstame vos, porque yo, si no, yo sola. ¿Se entendió, entendí profe? muy bien. Bárbaro, sigo entonces. Si vos lo tenés claro, Ana, está todo dicho. No, a ver, vamos, pónganle onda, vamos, es lunes, hay un sol hermoso. Sí, se entendió, profe. Bueno, gracias, me siento acompañado por una persona, pero gracias. Ya son dos con Ana. Gracias. De nada. Para que acá hay alguien en el chat. Gracias, gracias, gracias. Bien. Bueno, vamos a seguir entonces. Adiós. Bien, como les decía, entonces cuando nosotros lo que hacemos es generar el ultrafiltrado de plasma, decíamos que por otro lado tenemos el polo urinario. Entonces este ultrafiltrado de plasma que se generó acá va a pasar por un sistema de túbulos con distintas características histológicas y va a sufrir modificaciones. ¿Por qué es esto? Porque la realidad es que esta barrera de filtración es muy selectiva para determinadas sustancias, pero para otras que todavía tienen posibilidad de utilizarse por el organismo, como puede ser la glucosa, no es selectiva. Entonces la glucosa, por ejemplo,
va a pasar a este ultrafiltrado, y como es un metabolito que tenemos que recuperar, va a ser recuperado en este sistema de túbulo. Otra sustancia que también es interesante, que si bien forma parte de lo que es el metabolismo de los aminoácidos, como es la urea, y es un producto de desecho, también es importante recuperarla. ¿Por qué? O mejor dicho, es una sustancia que se va a mover en cierta forma libremente, pero es una sustancia sumamente importante, sobre todo en esta zona, porque es la que se va a mover con libertad y es la que va a formar un gradiente que es totalmente necesario para lo que es la concentración de la orina. Entonces, como ven, hay sustancias que pasan a este ultrafiltrado, pero son totalmente necesarias todavía para el organismo. Todavía no las podemos desechar. Como vemos entonces, como tenemos distintas estructuras, tenemos distintos nombres para estos túbulos, y por supuesto vamos a tener distintas células que lo componen. El primer túbulo con el que nos encontramos acá es el túbulo contorneado proximal, ¿sí? En este túbulo lo que tenemos es gran cantidad de mitocondrias. Vamos a empezar despacito. 1. Pensemos en la función. La función de este túbulo es recuperar la mayor cantidad de sustancias que han pasado a ese ultrafiltrado, pero todavía son necesarias para el organismo. Entonces, el proceso más importante que se da en este sector del túbulo es la reabsorción. Por lo tanto, si miramos lo que tiene que tener esta célula en su parte apical como especialización de membrana, son microvellosidades. Si ustedes estudiaron epitelio, ya sabrán que las microvellosidades son como repliegues, son repliegues de la membrana apical, y la idea es aumentar la superficie de esa célula. Entonces, en este túbulo vamos a tener gran cantidad de microvellosidades que a la microscopía óptica pueden observarse debido a la gran cantidad. Pero como los procesos de reabsorción, la mayoría son activos, se requieren gran cantidad de mitocondrias. Estas mitocondrias, ¿dónde se van a ubicar? Se ubican en la parte basal de la célula, que tiene la particularidad de tener interdigitaciones en la parte basal. Entonces, una de las cosas que se señala como característica histológica observable al microscopio óptico es que como existen estas interdigitaciones y las mitocondrias se van poniendo en la parte basal fundamentalmente entre esas interdigitaciones, se va a ver como la parte basal más rayada. A ver, mírenlo con cariño, ¿no? ¿Por qué? Porque es la ultraestructura que se refleja en la microscopía óptica. Por otro lado, tenemos células que son grandes, con interdigitaciones laterales que no se observan acá, pero eso determina que no se puedan ver los límites celulares. Y a la vez, al tener estas células tan grandes, no puedo ver los límites celulares, pero sí puedo decir que son grandes porque fíjense los núcleos cómo están espaciados, ¿sí? Esas son pautas de lo que es la expresión de la ultraestructura que se ve al microscopio electrónico. ¿Qué relación podemos tener con la microscopía óptica? Me faltó una. Debido a la gran cantidad de mitocondrias, estas células son muy acidófilas. La realidad es que al túbulo contorneado, vuelvo a esta imagen, túbulo contorneado proximal, le sigue el túbulo recto proximal.
A este túbulo después le seguirá el asa de Henle, que tiene una porción gruesa y una porción delgada. Esta zona va a bajar hasta la corteza, perdón, acá ya estamos en la médula, baja y vuelve a subir, formando lo que es el túbulo recto distal y el contorneado distal que va a terminar en el colector. Mientras que para el contorneado proximal y el recto proximal señalábamos que las células tienen gran cantidad de mitocondrias, microvellosidades muy desarrolladas, porque tengo que reabsorber todas esas sustancias que todavía son importantes para el organismo. En el caso del asa de Henle ya tenemos otra función diferente. Y en este caso lo que se produce es la concentración de la orina. En este caso, como les decía, es importante que las sustancias puedan moverse con facilidad, y en la facilidad, digamos, entre comillas. Entonces el cuerpo busca, como adaptación, ese epitelio cúbico transformarlo en epitelio simple plano, que va a permitir la difusión de estos metabolitos para lograr hacer un gradiente de concentración en lo que es ese tejido del riñón que va a favorecer la concentración de la orina. Entonces es así como tenemos estas células que son planas. Acá tendríamos distintas estructuras que siempre queda la duda cuál será el asa de Henle. A ver si la tengo señalada, no, lo borré. Pero, porque si decimos el asa de Henle tiene epitelio simple plano, va a ser difícil diferenciarlo de los capilares, porque esta zona, al tener un gradiente de concentración y al ser la zona donde hay metabolitos que se mueven con cierta facilidad entre lo que es la sangre y el asa de Henle, vamos a tener una relación íntima entre el asa de Henle y los vasos sanguíneos. Por supuesto, a este nivel como capilares. Entonces, ¿cómo la puedo diferenciar? Y de esta forma, por ejemplo, acá seguramente estaré viendo un asa de Henle. Fíjense que no es un epitelio cúbico, sino más bien bajo. Y por otro lado tenemos estas estructuras grandes donde yo veo 1, 2, 3, 4, 5 núcleos frente a esta formada por un único núcleo. Entonces, entre estas dos podríamos decir que existe la posibilidad de acá estar viendo asa de Henle, mientras que este seguramente será un capilar. Pero mientras no le veamos sangre adentro tampoco tenemos la seguridad. La realidad es que lo que vamos a ver nosotros es un corte de este estilo, donde no tenemos la seguridad cuál es el capilar y cuál es el asa de Henle. ¿Sí? Ya vuelvo arriba, pasando ya por este sector, donde tengo el asa de Henle, que se va a continuar con lo que es el recto distal y el contorneado distal. Acá volvemos a la misma situación de antes. Volvemos a tener un epitelio cúbico. ¿Por qué? Porque acá lo que pasó en el asa de Henle delgada fue que a través de ese gradiente de concentración que se produce en este sitio, se concentró la orina, pero a la vez tiene que sufrir todavía modificaciones. Entonces, ¿dónde sufre las últimas modificaciones? En este último tramo, ¿sí? En los túbulos distales. En el caso de los túbulos distales, vuelvo a tener un epitelio cúbico, fíjense, tengo mitocondrias, pero a pesar de que acá están dibujadas en mayor cantidad, son menos que las del proximal.
tengo algunas microvellosidades, pero son tan pocas que no se alcanzan a ver en el microscopio óptico, y a la vez las células son más chicas. Por eso ustedes pueden observar que los núcleos se encuentran más cerca. Las interdigitaciones laterales y basales o vasolaterales se siguen manteniendo, por eso no se pueden observar los límites celulares, ¿sí? Entonces, ¿cómo los diferenciamos a la microscopía óptica? De esta forma. Primero, que vamos a tener una acidofilia menor. Segundo, que vamos a tener más cantidad de núcleos porque las células son más pequeñas. Y la ausencia de esas microvellosidades que puedo llegar a observar en la parte apical. ¿Alguien tiene abierto el micrófono? ¿Tienen alguna duda? ¿No? Bien. Perdón, profe, ¿por qué era la ausencia de microvellosidades? Porque los procesos reabsortivos, o sea, no, microvellosidades hay. Lo que pasa es que están en poca cantidad. Entonces, no se observan al microscopio óptico. ¿Sí? Ah, claro. Hay procesos reabsortivos, pero la mayor parte de procesos reabsortivos se dan en el túbulo proximal. Acá ya son muchísimo menores. ¿Sí? Este es un túbulo en el cual también es importante la reabsorción de agua por acción de una hormona que vimos la semana pasada. ¿Se acuerdan? ¿Qué hormona puede ser? Les tiro una idea o les tiro una ayudita. La glándula que la produce está en la cabeza. La hipófisis. Bien, la hipófisis. Pero hay un error. La realidad es que esta hormona no se produce en la hipófisis. La hipófisis la secreta. Acá hay alguien en el chat. ¿Angiotensina? Les pregunto a todos. ¿Puede ser la antidiurética? Antidiurética. Exacto, la antidiurética. ¿Dónde se produce la hormona antidiurética? ¿En el hipotálamo? En el hipotálamo, exacto, en el hipotálamo. ¿Y se secreta en qué parte de la hipófisis? En la neurohipófisis. En la neurohipófisis. Y el sitio de impacto va a ser en el túbulo distal del riñón, en este túbulo que estamos viendo acá. La reabsorción de agua se da por un sistema molecular. Por eso también que no vemos estructuras visibles ni al microscopio electrónico ni al microscopio óptico. ¿Por qué? Porque estamos hablando de estructuras moleculares. Vuelvo a desaparecer. Como les decía, y en este caso con una coloración de paz, la coloración de paz pone de manifiesto mucopolisacáridos. Los mucopolisacáridos los podemos observar en lo que son las microvellosidades. Por eso vamos a ver que este túbulo, que al que llamamos proximal, vamos a tener que es paz positivo en la parte superior de las células por la gran cantidad de microvellosidades. Fíjense que acá no se pueden poner de manifiesto. ¿Qué otras estructuras vemos importantes o que nos permite ver esto? Fíjense lo rayadito que se ve la parte basal de estas células del túbulo proximal. Por esas interdigitaciones que se producía ¿de quién? De la membrana basal, que como pueden ver acá, la membrana basal también es paz positiva. Y otras cuestiones que no tienen que ver con la paz positividad, pero sí puedo observar, es que fíjense que mientras que en el túbulo proximal cuento 1, 2, 3,
4, 5, 6 núcleos, acá veo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 núcleos, que es otra pauta para decir que verdaderamente estoy viendo el túbulo distal. Una estructura que veíamos acá en este esquema es que hay un punto en el cual el glomérulo y fundamentalmente en este polo vascular, que es donde entraban esas arteriolas, o mejor dicho, entra una arteriola, se capilariza y sale como arteriola, el túbulo distal sufre una modificación morfológica que tiene que ver con una función donde sus células se ponen una al lado de la otra y se tornan más cilíndricas. Debido a esta observación en que los núcleos se ponen más cerca y se tornan más oscuros, se puede decir, o más denso, es que se conoce con el nombre de mácula densa. ¿Cuál es la importancia de la mácula densa? La importancia de la mácula densa está íntimamente relacionada con no solamente pertenecer al túbulo distal, y es una especialización de estas células del túbulo distal, sino de que está íntimamente relacionada, como lo vemos acá, con lo que es la arteriola aferente, la que entra, y la deferente. Y con células que están relacionadas con lo que es el corpúsculo. Este sistema se conoce como aparato yuxtaglomerular y es el sitio de formación de la renina. Por lo tanto, acá estamos viendo la explicación estructural de otra función, como es la de la secreción de la renina. Si nos vamos a un esquema, porque fíjense que acá no podemos determinar, excepto la mácula densa, y saber que esto es el túbulo distal, y acá tenemos el glomérulo, no podemos señalar todos los componentes de ese sistema, recurrimos a un esquema donde vemos a la mácula densa, las células yuxtaglomerulares, que en este caso las células yuxtaglomerulares son células musculares modificadas de la arteriola aferente, más estas células extramesangiales son los componentes de lo que es el aparato yuxtaglomerular, cuya función es la producción y secreción de renina. Ya saliendo de lo que es la nefrona, me olvidé de que esto tengo que repetirlo a cada rato, ya saliendo, porque ya hablamos de lo que era el túbulo distal, primero recto y después contorneado, qué modificación sufre cuando entra en contacto con lo que es el glomérulo, este túbulo termina en otro que es el túbulo colector. Algunos libros lo señalan como perteneciente a lo que es la nefrona y otros no. ¿Por qué? Porque la realidad es que no pertenece a una única nefrona, sino que a él van a volcar varias o múltiples nefronas. ¿Qué particularidad tenemos en este túbulo colector? He cometido un error y nadie me lo señaló. Ahora se van a dar cuenta cuál es. No es un error, pero más o menos. En este túbulo colector, al que llegan múltiples nefronas, van a volcar la orina que producieron cada una de las nefronas. La particularidad que tienen los túbulos colectores es que tenemos células que son de cúbicas a cilíndricas. En muchos casos, en realidad, lo que tenemos es un epitelio que se dice pseudoestratificado porque se pueden diferenciar dos tipos de células. Las basales, que como pueden ver se encuentran en menor cantidad, y después tenemos estas, que somos las que podemos ver con más facilidad y que determinan una de las características de este túbulo colector, que es que estas células se ven
con una zona apical bien delimitada y convexa. Otra de las particularidades que tienen estas células es que si prestan atención, voy a ver los límites celulares bien delimitados. Y acá es donde viene mi error. Yo les dije que en el distal actuaba la ADH. Es verdad, pero la realidad es que el real movimiento de aguas no solamente se da en el distal, sino en el colector. Es decir, cuando está la presencia de hormona antidiurética, fundamentalmente, más allá de actuar en el distal, también y fundamentalmente actúa sobre el túbulo colector. Lo que les señalaba yo de que el movimiento de agua se da a través de moléculas denominadas aquaporinas, está avalado, si se quiere, o demostrado que no hay un movimiento entre células a partir de la observación de estos límites celulares que dan la pauta de que este túbulo es totalmente impermeable al líquido que circula, a menos que aparezca la hormona antidiurética y active ese proceso de aquaporinas. Como es antidiurética, lo que va a hacer es reabsorber agua, con el consiguiente o con la consiguiente disminución de la cantidad de orina que uno excreta. Entonces se dice que hay una disminución en la diuresis. ¿Quedó claro? Sí, profe. ¿Por qué las células serán claras? Porque la realidad es que no tenemos ningún proceso importante de reabsorción ni de excreción a menos de que actúe la hormona antidiurética. Entonces, no son tan importantes las organelas acá. Fíjense que tenemos las organelas típicas de cualquier célula, organelas necesarias para mantener a esta célula viva. Y uno de los objetivos será, bueno, bárbaro, yo conozco la nefrona, conozco qué pasa en cada lugar de la nefrona, pero ¿cómo relaciono esto con lo que hablé en un primer momento de corteza y médula? ¿Cómo esta estructura, que es un dibujo, lo veo al microscopio óptico? Y a modo de resumen, vamos a ver que a bajo aumento podemos diferenciar estructuras redondeadas, que serán nuestros glomérulos, rodeados con gran cantidad de túbulos que coinciden con lo que es el contorneado proximal, el contorneado distal y algunos, digamos, sí, llegaríamos a lo que es los rectos y algunos colectores. Y después tendremos la médula fundamentalmente formada por lo que son las partes delgadas del asa de Henle y el túbulo colector. ¿Está claro? Sí, profe. Bien, Sí, profe. bárbaro, Sí, profe. Sí, profe. bárbaro. Esta estructura que llega a la médula, ¿se acuerdan que la médula tenía una forma de pirámide, donde su vértice llegaba a lo que es el cáliz menor? Acá lo que estamos viendo en un corte histológico es justamente la parte del vértice de esa zona medular, donde van a volcar o donde van a terminar todos los túbulos colectores. Esto es lo que se denomina papila renal. Y acá lo que estaríamos viendo en este espacio sería la zona donde ocuparía
digamos, donde empezaría el primero de los cálices, que son los cálices menores, que se resuelven en cálices mayores, y de ahí a lo que es ese agrandamiento, que se conoce como pelvis renal, que va a salir del riñón bajo la forma de uréter. Digamos que cuando entramos en la zona de cálices, pelvis renal y uréteres, acá ya tenemos la orina formada y lo que tenemos es, bueno, bárbaro, tenemos que sacarla del organismo. Entonces empezarían lo que son unas vías urinarias, sobre todo en la parte de la pelvis renal y uréter. En lo que respecta a las vías urinarias, y acá teníamos el nombre el título de uréter, en realidad va a estar formada por el uréter, la vejiga y la uretra. Nosotros vamos a centrar la atención en la histología de uréter y vejiga, que tienen como particularidad, y acá mostrando el uréter, que tienen un epitelio que ustedes ya saben cuál es. ¿Se acuerdan? Urotelio. De transición, profe. Muy bien, ahí salieron los dos nombres, epitelio de transición o urotelio. ¿Qué particularidad tenía este urotelio? Que se modificaba según el órgano estuviera distendido o relajado. Exacto. Acá tienen entonces que es un epitelio estratificado donde el número de capas celulares y la morfología de las células se modifica en función del estado del órgano que tapiza. Entonces vamos a tener mayor cantidad de células, donde sus núcleos son células poliédricas, son redondos, o menor cantidad de células y las últimas aplanadas, pero siempre los núcleos siguen siendo ovalados en función del estado del órgano. Por eso siempre digo que cuando uno tiene que esquematizar el urotelio no puede hacer un único esquema, porque depende de cómo esté el órgano van a ser la morfología de las células. Y algo que siempre me gusta señalar es que, ¿qué pasa con el tema de cómo lo diferencia el microscopio cuando estoy viendo un epitelio estratificado plano? Porque fíjense que siempre la última capa de células, si el órgano está vacío o el órgano está repleto o lleno, los núcleos celulares siempre se ven redondos o ligeramente aplanados. En el caso del urotelio también se observan los límites celulares. Ustedes en piel se acuerdan que era por ahí difícil observar los límites celulares, pero va a haber epitelios estratificados en los cuales los límites celulares se pueden observar. Entonces, lo que me queda para diferenciarlo es la última capa de células. ¿Se acuerdan que por definición un epitelio estratificado plano es un epitelio que tiene varias capas de células donde la última son células aplanadas? Y para saber que estoy viendo células aplanadas siempre tengo que ver el núcleo que se ve con su eje mayor paralelo a lo que es la membrana basal. Bien, vuelvo hacia atrás. ¿Por qué? Porque es el epitelio que tapiza el uréter, y el uréter también lo que vamos a señalar, que no se observa muy bien en esta fotografía, es que tiene muy desarrollado la túnica muscular. Cuando pasamos a vejiga se siguen cumpliendo estas capas, o sea, tengo un epitelio seguido por su tejido conjuntivo, pero fíjense, acá agrandamos lo que es el urotelio, pero fíjense que ya a bajo aumento vemos que esa capa continua de músculo que teníamos en el uréter, en la vejiga se observa discontinua. ¿Qué tipo de músculo tendremos en el uréter y en la vejiga? Liso. Liso.
Estamos hablando de vísceras. Entonces vamos a tener músculo liso. Acá estaba lo del epitelio. Y acá les muestro, porque verdaderamente me resulta hermoso, este preparado histológico es bellísimo, lo hizo Noelia, a partir de una vejiga que consiguió Adriana de un carnero. Se fue ahí cuando lo sacrificaban y trató de sacar la mayor cantidad de órganos, así que gracias a eso tenemos unos órganos hermosos. Bien, fíjense acá cómo se ve el músculo liso, que es una imagen que muy pocas veces podemos observar, esa forma usada de las células. Acá tendríamos el corte longitudinal y acá tenemos un corte más bien transversal, ¿sí? Vemos que no tenemos, tenemos haces de fibras musculares. Y a la vez vamos a ver de que la vejiga, a este músculo se le continúa un tejido conjuntivo seguido por un epitelio simple plano. A esta estructura de la pared se denomina serosa, cuando tenemos el tejido conjuntivo seguido de un epitelio simple plano. Por lo tanto, si hablamos de las estructuras en general de las vías urinarias, siempre vamos a hablar de una mucosa formada por ese urotelio, seguido por el tejido conjuntivo. Siempre vamos a tener una muscular formada por músculo liso y en el caso de la vejiga también vamos a tener una serosa formada por tejido conjuntivo que termina en un epitelio simple plano. Después cada uno busque en el libro y pare y centre la atención en qué particularidades presenta la pelvis renal, el uréter y la vejiga. Bien, hasta acá 11 horas. Hemos terminado con renal. Paramos un ratito, el que quiere ir a hacer el mate, va. El que tiene dudas de renal, aprovecha y lo charlamos, para después meternos en lo que es respiratorio. Escucho las dudas que tengan. ¿Ninguna? Profe, a mí no me quedó claro si el uréter, la vejiga, la pelvis renal y los cálices tienen está formado por epitelio y músculo liso, o cómo. En general, uréter, vejiga, o sea, todo lo que es vías urinarias tiene una misma estructura, donde vos vas a tener un revestimiento interno de urotelio o epitelio de transición, después vas a tener una capa muscular y después tendrás una serosa o particularidades, digamos, vamos a hablar en general de una capa externa, ¿sí? Entonces, lo que yo les dejo planteado es que ustedes vean qué diferencias pueden encontrar entre uréter y vejiga fundamentalmente, y si quieren agregar la pelvis renal, también. Ah, bueno. Desde ya, lo que les señalo es que el uréter es un túbulo finito, o mejor dicho dos, pero bueno, voy a tomar uno como ejemplo. Es un túbulo finito, constituido por urotelio, su tejido conjuntivo, y la túnica muscular es muy desarrollada si pienso en función de la luz de ese órgano. ¿Qué tipo de músculo? Liso, porque estoy hablando de las vísceras. Cuando me meto en lo que es vejiga, tendré particularidades, porque si bien voy a tener urotelio, ese urotelio va a tener diferencias con el urotelio
del uréter, me gustaría que lo vean ustedes para no digamos, spoilearlos, ¿está? Me gustaría que señalen qué diferencias hay entre la túnica muscular del uréter y la vejiga. Me gustaría que señalen cuál es la última capa de estos dos órganos, ¿sí? Eso se los dejo planteados para ustedes. Hablamos de la generalidad de la histología y ustedes vayan a la particularidad en esos órganos, ¿sí? Pero sabiendo que siempre hay un urotelio y siempre van a tener una túnica muscular de tipo liso. ¿Quedó claro? Sí, profe, gracias. Bárbaro. Cierro la presentación de renal para no equivocarme. Y me voy a respiratorio. Como van a ver que voy a compartir pantalla. Van a ver que respiratorio tiene menos onda porque no me gusta respiratorio. Todos tenemos temas favoritos y no. Para mí respiratorio es un tejido re tonto. Y fíjense los problemas que nos está trayendo con el coronavirus. Así que nunca hay que desmerecer ningún tejido. No hay tejidos importantes y pocos importantes. Hay favoritos y no favoritos, en mi caso. Bien, vuelvo a desaparecer. Cuando hablo del aparato respiratorio, creo que es algo que todos sabemos. Estamos hablando de una serie de órganos que si los tenemos que nombrar en orden, comienza por lo que es la nariz, después le sigue la faringe, la nariz, la zona de las fosas nasales, la faringe, la laringe, tráquea, bronquios, bronquiolos y alvéolos, y ahí ya estoy dentro de lo que es el gran órgano de este sistema, que son los pulmones. Siempre se señala también al diafragma por la importancia que tiene en lo que es la respiración. Nosotros vamos a tomar exclusivamente lo que son los órganos que se señalan como órganos del aparato respiratorio. Y con especial atención a lo que es la histología, sobre todo desde el punto de vista de la función de este gran aparato, que es el intercambio gaseoso. Voy a centrar la atención ahí. Si hablamos entonces de lo que son las funciones, conducción del aire, filtración del aire, intercambio de gases, pero a la vez participan la fonación, el sentido del olfato, producción de hormonas y regulación de las respuestas inmunes. Centrando la atención de este aparato en lo que es el intercambio gaseoso como fin último, vamos a dividir a este aparato en dos partes, en una parte conductora y en una parte respiratoria. La parte conductora, como dice bien acá, dice limpia, humedece y calienta el aire inspirado. Y estará formado por fosas nasales, nasofaringe, laringe, todas estructuras que seguramente van a ver con más detalle con Ana. Luego entran las tráqueas, los bronquios y los bronquiolos, donde le daremos principal importancia a lo que es la histología. Y después pasaremos a la parte respiratoria, que es el sitio donde se produce el intercambio gaseoso, y está formada por bronquiolos respiratorios, conductos alveolares y alvéolos. Como les decía, a modo de presentación, decimos que está formado por lo que es la nariz, las fosas nasales, la faringe, que se continúa
o como dice bien acá, la faringe es el sitio que comunica la cavidad nasal y oral con la laringe y el esófago, nosotros estamos acá. Las funciones que va a tener va a ser permitir el paso del aire a los alimentos y actúa como cámara de resonancia para la fonación, todas funciones relacionadas con lo que es el aparato respiratorio y en este caso con el digestivo, pero va a servir tanto las fosas nasales como la faringe como introducción a lo que verdaderamente vamos a desarrollar acá, que es la laringe, la tráquea, bronquios, bronquiolos y lo que es la estructura en general de los pulmones. ¿Por qué empezamos desde acá? Porque tomé como idea cuáles son los preparados histológicos que pueden llegar a observar o que pueden, mejor dicho, no van a observar acá, sino que van a tener actividades relacionadas con ellos. Por eso empiezo desde la laringe. La laringe también la van a ver, es una estructura más explicable desde lo que es la anatomía que la histología, pero la realidad es que es una estructura formada fundamentalmente por distintos cartílagos, pero tiene un revestimiento epitelial. En este caso, lo que vamos a ver, esta es una imagen anatómica, pero la estructura histológica en realidad va a ser de este estilo, donde nosotros vamos a ver que vamos a tener como un conducto grande, donde vamos a poder diferenciar distintos epitelios. En la zona de las cuerdas vocales, un epitelio estratificado y después un epitelio respiratorio que denominamos epitelio respiratorio al epitelio pseudoestratificado cilíndrico ciliado con células caliciformes. Lo digo rápido porque después lo vamos a retomar de nuevo. Pero hay también estructuras que nos llaman la atención en la laringe y es, como les decía, es una estructura fundamentalmente cartilaginosa, por lo que vamos a ver que vamos a encontrar distintos cartílagos o distintos trozos de cartílago y de distinta naturaleza estos cartílagos, ¿sí? Acá lo que les señalo yo, por ejemplo, es una zona donde tengo el epitelio estratificado plano y fíjense que tengo asociado cartílago. Fundamentalmente el cartílago que vamos a encontrar en estos cartílagos que forman la laringe, valga la redundancia, son de tipo elástico. Por eso busqué esta imagen para graficarlos, donde se puede ver el epitelio estratificado plano y el cartílago elástico, que estaría bueno que vuelvan al capítulo de cartílago y ahí van a retomar los contenidos del mismo y van a poder señalar, por ejemplo, que tengo pericondrio, que tengo una matriz extracelular rica en fibras elásticas que se ven acá como rayitas más violetas y que las células propias de este tejido, que son los condrocitos, se encuentran en lagunas. Esto por señalar las características más generales de este cartílago. Pasando luego a lo que es el árbol respiratorio, a esta laringe, que como pueden ver acá también es una imagen anatómica formada mayormente por cartílagos, le sigue un tubo también donde se pueden observar cartílagos, ¿sí? Que se denomina tráquea. Desde el punto de vista histológico, estamos viendo que la tráquea es un órgano hueco. El órgano hueco va a tener una estructura que lo reviste, que va a estar dado obviamente por un tejido epitelial, seguido por su tejido conjuntivo, donde esa combinación entre epitelio y tejido conjuntivo
denominado lámina propia, se denomina mucosa, le seguirá una túnica submucosa de tejido conjuntivo, a la que le seguirá un anillo incompleto o bien una herradura, ¿sí?, de cartílago, en este caso hialino, que se cierra por detrás con músculo liso. Esto es un esquema, esto es una imagen endoscópica y acá tenemos una imagen histológica. En esta imagen histológica, como pueden ver, a 10 por, este aumento lo que permite es diferenciar distintos tejidos. Así podemos hablar de lo que es la mucosa, la submucosa, el cartílago y el músculo que se encuentra por detrás. ¿Todo eso se ve en esta imagen? Sí. Esta es la luz. Acá tendremos el epitelio, que va a ser pseudoestratificado cilíndrico ciliado con células caliciformes. La lámina propia, seguida por una submucosa, que acá no se puede diferenciar. La realidad es que acá tenemos también otro tejido que también conocemos, que es el tejido linfoide. En este caso podríamos hablar de BALT, porque en realidad no es del bronquio, podríamos decir MALT, porque es un tejido linfoide asociado a esta mucosa. Una parte de ese anillo incompleto de tejido cartilaginoso y parte del músculo liso que estaría cerrando por detrás la tráquea. A esto se le continúa tejido conjuntivo, que mientras que en la vejiga señalábamos que ese tejido conjuntivo terminaba en un epitelio simple plano, acá tendremos todo tejido conjuntivo que se confundirá con el tejido conjuntivo de otro órgano cercano que puede ser el esófago, por ejemplo. Entonces, en este caso, estaremos hablando de una adventicia. Mucosa, mucosa, una submucosa que nos observa la capa de cartílago, el músculo liso y la adventicia por fuera. En esta mucosa se señala, en este tejido conjuntivo se señala que pueden haber glándulas, es muy difícil observarlas, esa es la realidad, donde tenemos que son glándulas exócrinas de tipo acinosas, donde se puede observar en esta imagen que estamos viendo del tipo mixtas, se puede decir, porque tengo acinos mucosos, acinos serosos, ¿sí? Y acá tengo un acino mixto donde veo que tengo el acino más esa semiluna que le denominábamos semiluna serosa o de Von-Ebner. Y acá una imagen de lo que es el cartílago, que señalábamos que es un cartílago hialino, con las particularidades que tiene este cartílago, que voy a señalar las que puedo ver en esta imagen. El pericondrio, las células ubicadas en estas lagunas, y a la vez estas lagunas, o estos condrocitos, mejor dicho, se agrupan de a 2 o de a 4 en grupos isógenos, ¿sí? Y recuerden que teníamos distinta afinidad tintorial en la matriz extracelular, delimitando distintos tipos de matrices, como si fuera la territorial, la interterritorial, y esto se debe a la cantidad de proteoglucanos que tiene este cartílago. Una imagen con más aumento de lo que son las glándulas, para que se observe que tengo acinos serosos y acinos mucosos. Y así llego a los bronquios. Estamos hablando siempre de lo que es vías aéreas, y siempre estoy en la parte conductora. En la parte conductora lo que se hace es llevar el aire hacia los pulmones, y una de las funciones es la limpieza de ese aire.
Por eso, una de las cosas que me faltó en estas imágenes es una imagen a gran aumento de lo que es el epitelio pseudoestratificado cilíndrico ciliado, con células caliciformes. ¿Por qué me paro acá? Porque una de las cosas es la limpieza del aire y también mecanismos de protección, obviamente inespecíficos. En el caso del epitelio, de este tipo de epitelio, el pseudoestratificado cilíndrico ciliado con células caliciformes, tengo dos estructuras de las que no me puedo olvidar, o dos tipos celulares que no me puedo olvidar, que son las células ciliadas, que lo que hacen es, a diferencia de las microvellosidades, cuya finalidad era aumentar la superficie de absorción, acá tengo cilias, que tienen otra ultraestructura, y la finalidad es el movimiento. Entonces, la realidad es que en este caso, la idea es tener cilias para que éstas barran el moco hacia arriba, en forma ascendente, ¿sí? ¿Y el moco de dónde viene? De las células caliciformes. ¿Y cuál es la idea de tener moco? Englobar esas partículas. O sea, la idea es que nunca lleguen al pulmón o que llegue la menor cantidad de partículas. Entonces, de ahí que tengamos un mecanismo de defensa inespecífico en este epitelio, ¿sí? Dado por las células caliciformes por un lado para la producción de moco y las cilias en esas células ciliadas que lo que hacen es barrer ese moco hacia la parte superior, ¿sí? Pensé que tenía una imagen de esto, pero no lo tengo, mil disculpas. Bueno, vuelvo a compartir pantalla y seguimos con respiratorio. Profe, ¿le puedo hacer una consulta? Dale. A mí no me quedó claro el tema de la tráquea, digamos, las capas, digamos. La tráquea tiene, digamos, como el anillo en forma de celo, que es el cartílago. La parte donde no hay... Exacto, acá te lo estoy mostrando, sí. Claro, o sea, sería el epitelio, luego sería la submucosa, y después el cartílago, y luego... El epitelio. Para. Despacito. Perdón. El epitelio, de revestimiento. Sí, no hay drama, no hay drama. El epitelio, por eso, primero vamos a decir mucosa. Sí. Formada por el epitelio y la lámina propia. Sí. Seguido por una submucosa, que no la podíamos observar en el preparado que les puse yo, que es de tejido conjuntivo también. ¿Sí? Sí. Después tengo esta herradura. Sí. De cartílago hialino. La herradura de cartílago hialino abierta hacia atrás. Claro. ¿Sí? Como está abierta, pero la tráquea es un órgano cerrado, el músculo lo vas a encontrar ahí, cerrando la parte trasera. Esa parte está cerrada por músculo. Claro, eso. ¿Está? Sí, sí. Y todo eso rodeado por tejido conjuntivo, que se denomina adventicia. Sí. ¿Es adventicia? Adventicia. Es solo tejido conjuntivo. Bien. No, porque yo tenía dudas también con el tema de la parte donde cierra el anillo. Después de la mucosa se iba adventicia, porque como después tenés el esófago, digamos, no... No. Vos tenés la tráquea como un tubo cerrado, que es, hablando solamente de la zona de cartílago, ¿no? Ahí tenés el cartílago en forma de C, abierto hacia atrás, y en esta parte donde queda abierta es donde tengo el músculo. Bueno, gracias, profe. Y todo rodea la adventicia. ¿Dónde termina la adventicia de la tráquea y dónde empieza la adventicia del esófago?
no se puede determinar porque es un tejido conjuntivo que conecta los dos órganos, ¿sí? Sí, profe, gracias. Por nada. ¿Otra duda? Profe, yo tengo otra duda. Dale. No me quedó muy claro de dónde viene el moco que barren los cilios de forma ascendente. Bien. Escribimos. Vamos a escribir todos. Epitelio. Pseudoestratificado. Cilíndrico. Ciliado con células caliciformes. ¿Está? Eso me habla de que por lo menos tengo distintos tipos celulares. Si digo que es un epitelio pseudoestratificado, de lo que estoy hablando es que es un epitelio formado por una única capa de células, todas apoyadas en la membrana basal, pero no todas llegan a la luz. Entonces voy a tener células basales y células que la mayoría van a ser células ciliadas. Las cilias son especializaciones de membrana apical, o sea que tendré células con esas especializaciones de membrana. Las cilias tienen la capacidad de movimiento y es un movimiento ascendente para llevar hacia arriba el moco que lo está produciendo las células caliciformes, productoras de moco. Que si volvemos también a epitelios, es el ejemplo de glándula unicelular. Entonces tengo que, en eso que escribieron, como epitelio pseudoestratificado, cilíndrico, por la altura, ciliado, quiere decir que hay células que tienen estas estructuras en su parte apical, ciliado con células caliciformes, que las caliciformes son las productoras de moco. En esa combinación, ¿qué hace? La célula caliciforme me genera moco. ¿Para qué sirve el moco? Para englobar partículas. Pero ese moco no puede quedar, imagínense, en la tráquea todo el tiempo, en los bronquios todo el tiempo. Lo que hace, junto con esa partícula que puede ser, por ejemplo, qué sé yo, el humo del cigarrillo, no sé. Entonces, lo que hace es, esas cilias, para que ese moco se vaya renovando y cumpla con la función de protección, lo va barriendo hacia la parte exterior. ¿Y dónde termina? En el moco que nos terminamos soplando. O en el moco que vieron que por ahí es muy, muy típico de los hombres, cuando haces tuf. Bueno, eso también es moco que pueden traer de la zona más interna. Es una muestra, por ejemplo, que los bioquímicos llaman esputo, ¿sí? La muestra más asquerosa que existe, desde mi punto de vista. ¿Está? ¿Queda claro? Sí, profe, perfecto, gracias. Bien. Ahí, si quieren, empiecen a probar, así soplándose la nariz y todo eso, están viendo todo lo que sube y todo lo que queda también, porque la realidad es que ese proceso de generación de moco, englobamiento de las partículas como medida de protección y las cilias también las vamos a tener en la parte de lo que es la parte respiratoria. Por eso se dice epitelio respiratorio a este pseudoestratificado cilíndrico ciliado con células caliciformes. Bien, ¿quedó claro? Sí, ya estoy, Sí, sí, profe. profe. Sí, Bien. profe, gracias. Ahora cuando vean a alguien esas, ya saben cómo explicarlo científicamente antes de colapsar ante el asco. Bien, sigo. Tráquea. Bronquios. Bronquios, si se quiere, es re fácil. ¿Por qué? Porque es una continuación de la tráquea, pero con la diferencia que ya vamos a tener dos, y esos dos se van a dividir
y van a ir siendo cada vez más finos. Entonces, ¿qué modificaciones van a sufrir en su pared? Porque si no habría diferencia, se seguirían llamando tráquea, pero se llaman bronquios. La principal diferencia que vamos a ver acá es que esos anillos cartilaginosos dejan de ser anillos para formar placas. Entonces, cuando hagamos un corte histológico, ya no vamos a ver una continuidad de cartílago, sino lo vamos a ver en trozos, ¿sí? ¿Qué epitelio vamos a ver en los bronquios? Y depende. Porque si les digo que de la tráquea venimos con un epitelio pseudoestratificado, los primeros bronquios son muy parecidos a la tráquea, son dos. ¿Por qué? Porque van uno a cada pulmón. Vamos a ver, en este caso, en los grandes bronquios, un epitelio pseudoestratificado cilíndrico ciliado con células caliciformes. Pero estos bronquios se van dividiendo, primero en bronquios lobares y así sucesivamente en distintas generaciones, haciéndose cada vez más fino, y ese epitelio que en un primer momento es pseudoestratificado pasa a cilíndrico, después pasa a lo que dicen algunos cúbico alto o cilíndrico bajo, para terminar en los bronquiolos, que es la vía aérea que la va a continuar a estos bronquios, en un epitelio cúbico. ¿Qué se va a respetar en estos bronquios? La presencia de un epitelio, la presencia de tejido conjuntivo y la presencia de trozos de cartílago. Y fíjense que acá tenemos también tejido linfoide y en este caso también vamos a observar que es posible ver a esta altura este tejido linfoide asociado a bronquios, que es lo que llamamos VAL. Como les decía, este epitelio se va modificando de pseudoestratificado, cilíndrico, ciliado con células caliciformes en los grandes bronquios a un epitelio que puede considerarse cúbico, cúbico alto, cilíndrico bajo, cúbico, depende del libro que lean, pero siempre voy a tener un epitelio, tejido conjuntivo y fundamentalmente cartílago. ¿Tengo músculo? Sí. ¿Músculo? Sí. Muy poco. ¿Muy poco para qué? Para lo que es el tamaño de la luz de este bronquio. Fíjense, acá tengo todavía epitelio pseudoestratificado. Estas son distintas imágenes. ¿Por qué me paré en señalar que cuando hablo de bronquios voy a tener una capa muscular muy delgada para lo que es la luz del bronquio? ¿Por qué me paré y dije, no importa el epitelio que tenga, porque puede venir de pseudoestratificado a uno cúbico, pero sí o sí siempre señalo la imagen que siempre voy a tener cartílago? Porque cuando pase a bronquiolos, lo que voy a tener es que desaparece el cartílago y voy a tener una túnica muscular que lo ven acá y me dicen, ay Mariana, qué ojo tenés, y no, son los años que tengo de verlo, pero fíjense, la capa muscular es muy finita, pero respecto a lo que es la luz de este bronquiolo es muy importante. Por eso, una de las características que se señala para diferenciar bronquios de bronquiolo es la relación entre el músculo y la luz de este conducto.
que en el bronquiolo es más importante la cantidad de músculo respecto a la luz que tiene que la cantidad de músculo que tiene respecto a la luz que tiene. ¿Sí? ¿Por qué hago esa aclaración? Porque cuando nosotros decimos que el bronquiolo tiene más músculo que el bronquio, todo el mundo espera que veamos una capa muscular muy desarrollada, pero es poco desarrollada, pero también el calibre de esta conducto es muy pequeño. Siempre estamos, o hasta acá estamos, en lo que es la parte conductora. El bronquiolo también se caracteriza por ser un órgano o una estructura hueca ya en el ámbito de lo que es el pulmón, y su epitelio es un epitelio cúbico, con células que ustedes podrán ver en el libro cuáles son. ¿Dónde empieza la parte respiratoria? Y acá yo creo que tenemos que tener en claro, primero, dónde se da el intercambio gaseoso. El intercambio gaseoso se da dentro de los pulmones y dentro de una estructura que se denomina alvéolo. Como ven, hasta acá no he nombrado a los alvéolos, por eso estoy en la parte conductora, porque todavía no aparecieron los alvéolos. Pero hay un bronquiolo que se denomina bronquiolo terminal, que de la única forma que sé que estoy viendo un bronquiolo terminal es cuando puedo ver la parte de donde empieza un bronquiolo respiratorio, que el bronquiolo respiratorio es el que tiene en su pared, perdón que tengo un chat, de Ana, que se va, perdón. El bronquiolo terminal, les decía, tengo la seguridad que estoy viendo un bronquiolo terminal, cuando puedo ver que ese bronquiolo se continúa con un bronquiolo respiratorio, que se continúa con un conducto alveolar, que se abre en lo que son los sacos alveolares. Si no, hablo de bronquiolos. Cuando tengo la posibilidad de ver que un bronquiolo terminal se abre en uno respiratorio, estoy viendo cuando una parte conductora, bronquiolo terminal, se transforma en parte respiratoria, bronquiolo respiratorio. ¿Qué estructura es la que me determina que comienza la parte respiratoria? Lo que le decía, los alvéolos, el sitio donde se da el intercambio gaseoso. Acá tenemos una mayor imagen de lo que serían los bronquiolos. Fíjense que acá se ve la parte muscular y se ve el epitelio cúbico, diferenciándolo de un epitelio simple plano del vaso sanguíneo. Y acá lo que les decía, ¿qué pasa cuando aparecen los alvéolos? Entro en la parte respiratoria. Y en un esquema, las estructuras que les estuve señalando hasta ahora. Tuvimos la suerte de tener la imagen de esta estructura, de este esquema. Bronquiolo respiratorio, terminal, respiratorio, y cómo se abre en los sacos alveolares. ¿Cuál es la principal diferencia para decir, bueno, a ver, qué modificaciones histológicas se producen acá? En el bronquiolo terminal voy a tener que este epitelio o su pared es continua. Cuando la pared se empieza a discontinuar y aparecen alvéolos, es donde estoy en el bronquiolo respiratorio. Y después tendré el conducto alveolar, que fíjense que si esto es el epitelio, van quedando pequeños trozos de epitelio, pero cada vez más son los alvéolos, hasta que se terminan abriendo a lo que son directamente sacos alveolares. Acá lo ven también, que se ve muy bien.
sobre todo cómo se termina abriendo en estos sacos alveolares. Ya llegamos a lo que es el alvéolo, el sitio donde se produce el intercambio gaseoso. En este caso, lo que tenemos es que este alvéolo va a estar, si hablamos del revestimiento, está formado por distintos tipos celulares, donde tendremos células tipo 1 o alveolares tipo 1, que son las planas, células alveolares tipo 2, o septales, o en Ross lo nombra de otra forma, que no me acuerdo ahora, pero tiene un nombre semejante, que no me acuerdo, y algunas células en cepillo que, como bien dice acá, son escasas. ¿Por qué? Porque la finalidad de esta estructura es el intercambio gaseoso. Una célula, que es la tipo 1, es la célula plana, la que hace que esta pared sea continua. En esta pared, como les dije, está la célula alveolar. La finalidad de la célula alveolar es producir el surfactante pulmonar, que es el que mantiene abierto este alvéolo, por lo tanto se encontrará en la parte interna de este alvéolo. Y asociadas a estas células vamos a tener células macrofágicas. Acá tenemos digamos, la ultraestructura de lo que es la célula tipo 2 o neumocito tipo 2, que es el productor del surfactante pulmonar, que, como bien señala acá, es un agente tensoactivo y que es el que favorece que el alvéolo se encuentre expandido. Y acá se muestra cómo es la relación de esta célula con lo que es la parte de sangre, obviamente en la relación de lo que son los materiales necesarios o los metabolitos necesarios para que esta célula pueda producir ese surfactante. También se señala que es producido por exocitos. Decíamos que vamos a centrar la atención en lo que es el intercambio gaseoso. Por lo tanto, acá es importante señalar cómo está formada la membrana alveolo-capilar. Vamos a ver que cuando hablemos de esta membrana, cuando lean en el libro, se van a señalar que hay partes gruesas y partes finas. El intercambio gaseoso se da fundamentalmente en la parte fina. ¿A qué hace referencia la parte gruesa o parte fina de esta membrana? En la cantidad de tejido conjuntivo que puede tener entre lo que es el alvéolo y el capilar. Por eso se dice que mientras que en la parte tenemos una parte gruesa y una parte fina, pero fundamentalmente el intercambio gaseoso se va a dar en esta parte fina. ¿Cómo va a estar conformada esta parte fina donde se da la transferencia de gases a partir de una difusión? Va a estar conformada. Acá puse como por ejemplo, si somos el oxígeno, vamos a estar dentro de lo que es el alvéolo. Por lo tanto, las estructuras o sustancias que vamos a tener o que el oxígeno va a tener que traspasar para llegar a unirse a la hemoglobina en el eritrocito es la capa de surfactante pulmonar producido por el neumocito tipo 2. Lo que es el citoplasma del neumocito tipo 1, que era la célula plana. La membrana basal de ese alvéolo, que está fusionada en la parte fina de este tabique, con lo que es la membrana basal del endotelio capilar, que está acá. Siguiendo con esa membrana del endotelio capilar, encontraremos la célula del endotelio capilar, que se acuerdan que cuando hablo de endotelio hablo de un epitelio simple plano,
y de ahí a lo que es la sangre. Una estructura que es interesante también señalar es que el pulmón está rodeado por una estructura que se denomina pleura. La pleura es una serosa que está formada por tejido conjuntivo y mesotelio, que se acuerdan que es el epitelio que rodea cavidades. En este caso, voy a tener un mesotelio relacionado con un tejido conjuntivo que rodea los pulmones, y ahí voy a tener que es la capa visceral de la pleura, y otra que es tejido conjuntivo y mesotelio, que es la que rodea lo que es la cavidad torácica y va a formar parte de lo que es la pleura parietal. ¿Por qué existe la pleura en los pulmones o rodeando los pulmones? Porque los pulmones tienen movimiento, entonces me parece que, disculpen, pero están entrando ya de otra clase. En esa respiración los pulmones se mueven, entonces para evitar el daño que puede originar esa fricción es que sí existen estas estructuras. ¿Qué hay entre la pleura visceral y la pleura parietal? Un espacio, que es el espacio pleural, es un espacio virtual donde está humectado por líquido para evitar el daño de la fricción. Y bueno, con esto termino. Les doy las muchas gracias. Espero haber sido clara y si hay alguna duda, todavía tenemos unos 5 minutitos antes de entregar el aula. Profe, yo tengo una duda, pero no sobre la teoría. Bueno, a ver si es cortita, te la resuelvo. No, sí, ¿dónde puedo encontrar Gmail de los profesores de trabajos prácticos? En cada trabajo práctico, pregúntale. Y si no, Perfecto. cuando vos entrás, si es para mandar mensajes, podés hacerlo desde el entorno virtual. Perfecto, sí, porque le envié a mi profesora, pero no me contestó, capaz no lo vio o algo, por eso quería mandarle por Gmail. Exacto, por ahí, si no, a través del entorno tenés la mensajería.